Bueno, ya entramos en el café de Diario 55 en este lunes y yo no voy a decir que es entrevistado porque tampoco es invitado porque es de la casa. Leoncio Peralta, parte del staff de este canal, de Los Talentos, con sus comentarios y análisis que tiene cada día, tanto en su sección como en el programa que conduce de 5 a 6 de la tarde. Además, tiene mucho que ver con el listín diario en esta zona, en esta parte del país. Vamos con él a interactuar y dar un vistazo de cómo acontecieron los hechos y algunas proyecciones que se puedan hacer en torno a estas elecciones con la elección de Luis Abinader como presidente electo de la República Dominicana. Leoncio, buenos días, saludos. ¿Cómo transcurrió todo el tiempo ayer? Me imagino que en trabajo, respondiendo al periódico en el cual pues desde hace mucho tiempo ha laborado. Sí, buenos días a ustedes ahí en cabina y buenos días a los amigos televidentes y a todo nuestro público, nuestro pueblo. Sí, ayer estuvimos activos en el listín y fue una jornada, yo creo que en Santiago fue buena, fue tranquila, como casi en todo el país, con excepción de ese hecho muy lamentable en la zona norte de la capital y creo que por Barahona. Pero creo que el proceso fue bien, tranquilo, sin mayores traumas, pese a las tensiones que había, a preocupaciones legítimas, en el antecedente que se veía en el ambiente de que el partido del poder no estaba en condiciones de aceptar salir del poder y que el PRM hace mucho que se creía ganado. Entonces, llegamos a las elecciones con un ambiente un poco tenso, de que gente que no esté en condiciones de perder y de salir del poder y gente que no esté en condiciones de aceptar que el 16 de agosto no iban para el poder. Y bueno, y finalmente, fíjese, se votó tranquilo y después la Junta contó bien y el liderazgo político anoche actuó como propio de un país más avanzado, como un país europeo. Y yo creo que eso es una buena señal. Entonces las elecciones tienen mucho que analizarse lo que pasó ayer, pero también mucho de lo que pasó antes de ayer, en todos estos meses y hasta años anteriores. Y lo del futuro, hay que tener cuidado lo que viene. Yo tendría cuidado en ponerme Hay que analizar, uno tiene que hacer hipótesis, uno tiene que plantearse en perspectiva, claro que sí, pero hay que ser un poco cuidadoso. Decía nuestro director general que se parecía la situación a 1978 y es eso mismo que usted dice, el mismo ambiente. Terminó que de hecho cumplió años de muerte, 38, don Antonio Guzmán, que fue ese proceso de transición de una dictadura y con el respeto, con todo el cariño, dicen que una de las causas de la decisión que tomó don Antonio era fruto de ese descarrilamiento que mucha gente de su entorno hicieron y que él, que era un hombre de honor, se vio en la obligación de tomar esto porque él entendía que mucha gente se descarriló del objetivo final que buscaba él como presidente. ¿Qué estima usted en esa parte, Leoncio? Porque no es simplemente ganar unas elecciones, hay una sociedad que tiene expectativa, hay una sociedad que espera cosas de los políticos. Sí. Bueno, primero, estas elecciones demuestran, y hay precedentes, que cuando un pueblo dice se van, no van más, esto no sigue, aún con toda la parafernalia del poder, es imposible atajarlo. Eso se demostró en el 78, que el poder se utilizó brutalmente ante el militar y no se pudo. Aquel año se decía, las cosas con voto o con botas. Así eso se hizo en el 2004. El PPH quiso imponerse, quiso seguir ahí contra la voluntad mayoritaria de este pueblo, y el pueblo dijo que no. Así estaba este ambiente, aunque muchos periodistas entendían que no. Y Danilo Medina entendía que no, que el poder todo lo puede. Y de acuerdo a los creyentes, el único que no tiene la palabra imposible en su diccionario es Dios. Así Danilo Medina se pensó, y en una ocasión lo vimos dándose en el pecho. Estas elecciones las gano yo.
atajó a Lionel con el poder, luego impuso un candidato por encima hasta de su partido, de la nomenclatura de su partido, y creía que lo iba a imponer, y no fue así. Y eso es una lección que debe entender la clase política, que no es verdad que el poder lo puede todo, que hay límites, que hay situaciones. Deja esa lección. Pero bueno, ahora, si miramos hacia adelante, la cosa no está nada bonita, nada, el camino no es de rosa, está lleno de piedras. Y eso es bueno que lo entienda Abinader. Y parece que Abinader, hay que reconocerle, yo que no simpatizo con él, que es una gente un poco flemático, que es un poco frío, ¿no? Un poco reflexivo, parece. Y eso es positivo, porque va a encontrar un país en una grave crisis económica, en una grave crisis sanitaria y con muchos problemas que va a tener que encarar y que va a tener que hilar fino, bueno, hay un programa por ahí, para poder encarrilar un proyecto de país que necesita respuesta a breve plazo. Los gobiernos cuando llegan se les da un tiempo, pero a este no le van a dar tiempo, porque este es un problema de salud y la salud no da tiempo. ¿Qué va a responderlo para avanzar con hechos concretos en esta pandemia, en esta epidemia que se ha desbordado? Y cómo la economía tiene que ir respondiendo rápido. Aquí hay sectores económicos que si no responden rápido van a haber problemas. La pyme, la mediana empresa, si dura mucho sin financiamiento, sin operaciones, sin mercado, quiebra. El turismo tiene que avanzar. Todas son situaciones que requieren de una lucha contra el tiempo. Entonces un hombre que llega con un partido que tiene hambre, gente que le gusta el poder, qué sé yo, y que va a exigir mucho y va a querer quizás aportar poco. En ese sentido, el equipo que llega el 16 de agosto tiene un gran reto, una gran responsabilidad. Va a tener que concertar, va a tener que buscar ampliar el abanico del trabajo social y del proyecto de relanzar el Estado, que está sumamente desarticulado con los problemas económicos y los problemas sociales. Más o menos, es mi breve reflexión. Podemos seguir avanzando, yo sé que ustedes quieren opinar más adelante. Que yo comparaba todo lo ocurrido en el día de hoy, Leoncio, con una época mucho más reciente, que fue el 2004, cuando Hipólito Mejía y gana Leonel Fernández. Había un rechazo también en la población, que donde quiera que tú te moviese, pues tú escuchabas a la gente decir que no aguantaba más. Correcto. Sí. Ya yo hice el paralelismo con el 78 y con el 2004. Y eso se repite ahora y ojalá que lo aprenda la clase política. Reitero, el poder todo no lo puede. Hay límites, hay que entender el sentido común. Hay que poner el corazón en el oído del pueblo. Y no es para que tenga el poder se rinda antes de tiempo, ¿no? Porque usted tiene derecho a ir, pero no crea como creían algunos que es obligado, que hay que imponerse, que no hay límites. Como ahora que se abandonó una política sanitaria, de salud, de concertación de equipo, en aras del proyecto electoral del PLD, en aras de los votos. Eso fue un error que lo estamos pagando caro y lo vamos a pagar caro en este país. Eso es lo criticable de esta coyuntura, donde el PLD creyó que le había caído un manjar del cielo, el maná, cuando le llegó la pandemia, y que eso lo iba a aprovechar políticamente. Y ahí se cometieron muchos errores en el manejo de esta situación del COVID-19. Don Leoncio, permítanos hacer pasar... ¿Yo estoy entrevistado o vamos a comentar todo? Estamos comentando... Y escuchando la voz de la experiencia. La experiencia, usted ha vivido el proceso. Vamos a hacer pasar a Guadalupe del Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. El mejor café que se produce en este país. Café Santo Domingo. Hay una senaduría que yo me la he disfrutado, don Leoncio. Es la de Antonio Taveras. Un empresario, un gran empresario amigo suyo, que se atrevió a ser diferente. Y es asumir esto como empresario y de la sociedad civil. Exacto, desde la sociedad civil, decir soy empresario, soy productor y no le tengo miedo decirle al gobierno lo que está bien, lo que está mal, lo que está en desacuerdo, porque al final
Cuando uno compara el sector empresarial, con todo el respeto, aquí hay muchísima gente en el país que uno quiere y respeta, empresarios que en los últimos tiempos, después de aquella gran camada de empresarios de los años 90, 80, como le llamaban los empresarios de Santiago, con esa capacidad de gerenciar y de buscar cosas a favor del país, hemos visto una clase empresarial arrodillada a todos los gobiernos, y ver un hombre como Antonio Taveras decir no voy y participo. Lo del CONEA ahora da vergüenza, lo del CONEA ahora da vergüenza. Sí, voy, participo, me arriesgo a que cualquier empresario puede ser y dice no, yo participo, que es lo que a veces uno le critica a mucha gente, que se quedan desde fuera con el antipartidismo, que nada sirve. Entre y demuestre que sí se puede y que usted puede ser diferente. De verdad, me da mucha satisfacción ver a don Antonio, que será el próximo senador de la provincia de Santo Domingo, con una votación extraordinaria. Y es lo que nosotros tenemos que empezar a ver, a pensar como sociedad. Leoncio, un gobierno que empieza... Mira, antes que tú digas, déjame añadirte que en esa parte del país hay, vamos a decir, una buena suerte, aunque yo no creo en la suerte, y es que tienen un alcalde que me atrevo a aventurar que va a ser uno de los mejores de este país en estos 4 años. El alcalde del municipio Santo Domingo Este. Ese tiene que ser, por obligación, un magnífico alcalde, que es Manuel Jiménez. Sí, bueno, sí. Sigue. Y es lo que siempre decimos, la mezcla de que los partidos deben ser eso, abanicos, gente, por ejemplo, como Manuel, un hombre como Manuel, ubicado en el centro izquierda, igual que Antonio Taveras. Los partidos deben ser un abanico de pensamientos, de darle espacio a la gente. Ahí tenemos el caso de Manuel, que pasa del PLD al PRM y hoy es el alcalde, que todos apostamos a que será un ejemplo. Un ayuntamiento que desde sus inicios, Leoncio, tuvo la mala suerte, de un gran amigo mío, Domingo Batista, que fue el primero que no pudo hacer una buena gestión, porque crearon un municipio y ahí no había ni siquiera una pala. Y él, que era un gran técnico, le tocó por lo menos organizar y después caer eso en manos de Juancito Sport. Dios lo tenga en gloria, y vemos cómo ese municipio entendió este proceso. La realidad social, una pregunta a usted, realidad social, aunque estamos en este intercambio, la realidad social que le toca al próximo presidente, una sociedad que está en llamas, cacerolazo, Plaza de la Bandera, plantones. ¿Qué le tocará a un nuevo presidente que le va a tocar administrar una sociedad que está pidiendo cosas, que está pidiendo comportamientos diferentes para estos tiempos? No, y sobre todo, Leoncio, que cuando tú salías a la calle a encuestar a la gente, lo primero que te decían es el tema de la corrupción. O sea, cómo tratar este tema. Va a tener mayoría en el Senado el próximo gobierno que encabezará Luis Abinader. Él podrá tener las herramientas para cambiar muchas cosas. Antes que el aspecto económico, que se toma mucho tiempo, yo creo que en un breve plazo es trabajar en ese aspecto que tanto ha prometido el candidato electo. Ciertamente, aquí hay una olla social y la gente espera respuesta, espera ver señales concretas. Un país que está hastiado de la corrupción, que quiere que se vean iniciativas institucionales que puedan ir enfrentando ese flagelo, que de hecho, aunque tenga mejores condiciones, no es por decreto, es una cuestión que necesita un proceso largo, necesitan inicios, señales concretas de que hay que ir encarando el tema profundo de la corrupción, que ha hecho metástasis en el Estado y en la sociedad dominicana. También una sociedad que necesita políticas que vayan en función de mejorar la seguridad ciudadana. Ese es un trauma colectivo. Mejorar la policía, el Ministerio Público, la conexión, fuerza pública, autoridad y la sociedad organizada, sindicatos, grupos religiosos, las iglesias, la junta de vecinos. Es la única forma de dar respuesta concreta a ese flagelo terrible que es la inseguridad ciudadana. Un reto muy importante que exige este país, se espera de las nuevas autoridades, que en estas autoridades ahí fueron un fiasco. También en el aspecto del empleo, ahora como está la situación que se ha agravado,
este país no lo va a encontrar como lo hubiese encontrado el nuevo gobierno si no llega esta pandemia. Hay que tomar medidas económicas urgentes que mejoren la calidad del empleo. Este país necesita también una política desde el Estado del transporte. El transporte en las grandes ciudades, en la carretera, tiene que ser reformulado profundamente y debe venir un gobierno, este gobierno que viene, con funcionarios que entiendan eso, con recursos que entiendan eso. Si posible, buscar asesoría internacional. En muchos de estos temas hay que buscar asesoría internacional. Creo que hay una gente cerca del presidente electo, como es Miki Seara, tiene buenas conexiones internacionales. Una estrella. Y tiene un amplio espectro en su vida, su pensamiento. Conoce bien la sociedad dominicana, todos sus sectores. Ojalá que encuentre otra gente así, que no es un simple politiquito que anda ahí buscando un puesto. Ojalá que puedan ayudarle gente como Miki Seara y otros que se pueda agenciar. La salud, los hospitales en este país, el gobierno hizo una buena inversión, pero eso no basta con tener un edificio. El gobierno de Danilo avanzó en la reestructuración, reconstrucción de muchos hospitales, es cierto, pero este gobierno va a tener que ampliar el presupuesto de salud y sobre todo, al margen de coronavirus, enfocar lo que la salud no es hospitales, eso es bueno, importantísimo, claro que sí, solamente, sino lo que los países como el nuestro requieren de la salud preventiva, que es el elemento fundamental de la atención primaria. Ahí es donde más debe enfocar los problemas de salud este país. También la sociedad espera claridad en una política migratoria, las relaciones dominico-haitianas, una pelota caliente en todos los gobiernos, la frontera, y el gobierno del PRM tiene un reto también ahí de definir, sin odio, sin racismo, sin discriminación, pero una política responsable en materia de la política migratoria, la política fronteriza e inclusive de cómo manejar el comercio con Haití, que es tan beneficioso para este país y para ellos. Sí. Haití es una mina favorable para nuestro país en materia de comercio exterior. Todo eso son temas urgentes en el plano social. Y hay muchísimo más, claro, que el gobierno a partir de agosto va a tener que definir política concreta y poner funcionarios ahí, no porque hicieron mucha campaña. En total, ahora no hicieron mucha campaña, porque el coronavirus paró mucho la campaña, sino no por agradecimiento de la estructura partidaria, sino ojalá que pongan funcionarios ahí que puedan dar la talla, que sean del país, más que del PRM. Ahí creó el presidente electo, él tenía de profesionales exquisitos. Usted sí se encuentra economista de la talla de Seara Hacknum, como usted que ha sido parte de organismo, pero también Alejandro Fernández W., muchísimas personas que creo que esos serán los funcionarios. A veces le decía a alguien, y tal vez no sea indiscreto con esto, le decía, me asusta algo por ustedes que van para el gobierno, porque veo algo parecido a lo de Salvador Jorge Blanco y su avanzada electoral, creo que se llamaba, sí, que trajo mucha gente de fuera a formar parte de su gobierno. Nos dicen los muchachos, Leoncio, que tenemos que ir a la pausa para que entonces veamos esto y también veamos, porque no vamos a hacer, como dice un amigo, brujería, sino proyección de qué podía pasar con el PLD, con el principal líder de ese partido que se fue y formó tienda aparte, si volverá, como yo estimo, qué va a pasar, qué dirán los PLDistas con relación a todo el movimiento que hizo el presidente Danilo Medina, que terminó en este fracaso electoral que vimos hoy. Publicidad y volvemos con este conversatorio que tenemos con Leoncio Peralta, Fran Rodríguez, Edison Meléndez, analizando la situación de las elecciones del día de ayer. Después de la publicidad ya volvemos. Diario 55, donde hemos integrado a Leoncio Peralta no en una entrevista, es un conversatorio, es una manera de analizar, de ver las perspectivas de este proceso electoral y aventurarnos a hacer comentarios de las posibilidades que existen en cuanto a nombramientos, en cuanto a trabajo
en lo inmediato a realizar. Y hay una cosa que hay que considerar, Leoncio, que muchas veces los presidentes electos se ven muy comprometidos, y más una campaña que fue tan intensa, primero por lo del coronavirus, donde hubo que competir con el oficialismo en repartición, en buscar recursos, en hacer una campaña igual o en mayor cantidad en cuanto a difusión se refiere a través de los medios, y muchas veces se hacen compromisos hasta económicos con ciertos sectores que hay que favorecer, y esto lo vemos inclusive hasta en nuestros legisladores, muchos que son apoyados, aupados por sectores a los cuales tiene que defender cuando estén en su curul, porque hablamos de una simple diputación. Aquí hablaba una candidata de 70 y tantos millones por una candidatura. Es decir que esto también a considerar los compromisos que puedan tener. Hay que dejar que el presidente electo pueda armar su equipo, y uno realmente ya conoce de que esos compromisos a corto o largo tiempo hay que buscarle una respuesta. Ciertamente, aquí la partidocracia y el ejercicio político es una cuestión de élites, en lo económico y en lo ideológico. Y al margen del financiamiento está ese aspecto ideológico, ese aspecto de criterio. Entonces, los gobernantes de los partidos tradicionales, y el PRM es un partido tradicional, y eso se da hasta en los regidores, van en función de eso, en función de manejarse en el status quo, de manejarse bien con el poder, los poderes fácticos. Le tienen miedo al empresariado, le tienen miedo a la iglesia, perdón, le tienen miedo a la embajada. Y eso lo hace vivir, gobernar en malabares, en dar piruetas y no tocar fondo. Los grandes problemas de este país no pueden tocar fondo. Ahí es que yo entiendo que aquí hay que ir forjando una fuerza alternativa, que no es tan fácil, porque uno ve, caramba, que las que son alternativas como que no termina de arrancar. Pero como tú dices, no es solamente el financiamiento y los compromisos que se hacen, que son reales, que son patéticos en el plano económico, sino ya los compromisos de las ideas, los compromisos de la comunidad de criterios, de lo que es el Estado, lo que es el país. Esos diputados, esos regidores, lo que quieren es ascender económica y socialmente. Y lo que no piensan mucho en la justicia social, en un país más inclusivo, en un país de más equidad, sino en cómo ellos se puedan ir encaramando cada día más para arriba en el plano económico y social. Y así son estos gobiernos, y así va a ser el gobierno del PRM. Uno espera matices, uno espera que aprendan un poco y no lo hagan en forma tan brutal como lo hizo el PLD, pero en esa dirección es que van. Por tanto, que el pueblo no se haga muchas ilusiones. En ese sentido, el pueblo no puede hacerse muchas ilusiones, porque es que se gobierna para el orden establecido, para los empresarios, para los productores, para los exportadores, para la gran burocracia del Estado, que trata cada día, esa burocracia, de parecerse lo más posible en su estilo de vida, en sus niveles de consumo, en su suntuosidad, a esos empresarios tradicionales. Ustedes ven que los pequeños burgueses del PLD, casi todos tienen mansiones en el Mogote, mansiones de cabaña en Jarabacoa, mansiones de cabaña en la Loma de Constanza. Es así. Ellos fueron con la idea de servirle a esa clase y de parecerse y de muchas veces insertarse económica y socialmente en esa clase. Así son la mayoría de los que tienen aspiraciones y llegan a un cargo político en este país. Así yo lo veo. Bueno. En cuanto a la proyección, podríamos analizar lo acontecido en el día de ayer con partidos como el Reformista, que aunque hay muchos que ganaron ayer su candidatura o la proyección que tienen en el nivel senatorial, muchos son de la Fuerza del Pueblo, son de la gente de Leonel, pero fueron apoyados por el Partido Reformista. Leonel Fernández, una vez más, en un intento de ser presidente de la República.
un porcentaje muy inferior a lo que se tenía proyectado, Leoncio. Uno entiende de que realmente la capacidad de Leonel es para poder aglutinar y tener un partido mucho más fuerte, mucho más sólido. Sin embargo, las aspiraciones presidencialistas en muchos, pues lo arropa de todo lo que pueda ser un orquestador, un organizador y poder crear una plataforma para, como él dijo en una oportunidad, de que el PLD era una máquina de hacer presidente. ¿Entiendes tú de que ya termina una etapa del doctor Leonel Fernández con este proceso? No necesariamente, ojalá sea así, sería mi deseo, pero no necesariamente, porque este país da mucha vuelta en muchas situaciones. Es reformista, y yo lo que quisiera, aunque no entiendo bien, si la mayoría de la gente, ese 8 o 9% que va a sacar Leonel, votaría por el reformista. Ojalá que no, que votara por el 18%, para que el reformista no saque el 5%, que es el negocio de esa empresa traficante de la política, de Quique. Y ojalá que tampoco saque el 5%, y yo espero que así sea, Miguel Vargas, que sería una misa de salud. Que esa par de estructura mafiosa no saquen el 5% para que no sigan medrando en el presupuesto nacional. Ese es mi deseo. Ahora, yo no sé si la mayoría de la gente que votó por Leonel, creo que no, ojalá que no tengo ese dato, votó por el verde 18 o votó por el reformista. Pero esos dos partidos ya van a zafacón, digo, ya están, pero definitivamente. Leonel Fernández, en estas elecciones, debió sacar más votos por su peso político, por su peso histórico. No le fue bien, pero tampoco fue, lo veo derrotado, porque su estrategia, ante todo, era que el PLD perdiera. Sí. Él sabía que no iba para ninguna parte, y eso él lo logró, que el PLD perdiera. El PLD ha perdido, y mucho. Está desacreditado, está desarticulado, se quedó sin conexión y sin discurso ante la sociedad, que eso es grave, y no se sabe lo que va a venir. Muchas veces el PRD, que PRM, viene con el borrón y cuenta nueva, pero aún así la sociedad lo va a acorralar moral y éticamente. Además, el principal activo del PLD ni siquiera tiene opción. Danilo no puede ser candidato, y eso es un hándicap muy pesado en este país. Entonces, ¿qué es lo que Leonel aspira? Que venga la debacle en el PLD, que venga una dispersión, que venga un derrumbe, y él poder convertirse en la oposición, surtirse de ahí, hacer de la fuerza del pueblo una opción. Yo no creo, como cree Meléndez, que Leonel vuelva al PLD, no creo. Leoncio, en el aspecto, yo decía esta mañana, sí, que aquí el gran perdedor es Danilo. Danilo Medina. Porque claro, es como cuando usted va al casino y pone toda la ficha de un solo lado y lo apuesta todo. Sí, sí. Fuera del gobierno, un partido desacreditado, un partido dividido. Sin poder ser candidato, ¿no va a poder modificar la Constitución en 3 semanas? ¿En un mes? Creo que no. Entonces, las perspectivas porque yo también entiendo que el presidente Danilo Medina el 18, el 20 de agosto, estará asumiendo la presidencia del PLD, porque a veces tenía una actitud extraña que después que puso este candidato, como que el apoyo de él y su peso político fue al final cuando se le vio, y uno por aquella teoría de que los líderes o el liderazgo no se cede, uno decía, pero este hombre está apoyando a este hombre, es una pantalla, o al final lo que quiere es, como sabe que el partido va a salir, que el partido quede organizado en torno a su estructura. ¿Qué estima usted más o menos pasará con el PLD fuera del gobierno, fuera del partido, tal vez una militancia, como usted decía, que se acostumbró a la buena vida y hoy van a estar desde la oposición viendo como su calidad de vida y sus accesos a viajes, a viáticos y muchísimas cosas ya no estarán? ¿Qué estima usted, un hombre de experiencia, pasará con ese partido y qué debería hacer para recomponerse? Porque no queremos que bajo ningún concepto que desaparezcan los partidos del sistema. Bueno, ya yo avancé algo de lo que yo vislumbro. En el PLD viene una crisis fuerte. Danilo tratará, es el líder o el dueño del PLD, pero si Danilo, como parece ser, no va
se va a quedar eliminado como opción de ser candidato, eso le va a ir restando fuerza a su liderazgo. Eso le va a crear problemas. Contra Danilo hay mucho resentimiento por la misma imposición del penco. Hay mucha gente que creía que tenía más mérito que él. Entonces, puede venir un desgaste, una desilusión, los golpes de afuera, más la descomposición de adentro, no le auguran, no que va a desaparecer, pero no le auguran un futuro inmediato, a corto plazo, halagüeño al PLD. Leonel Fernández va a tratar de gastarlo, va a tratar de decir, bueno, yo se lo dije, sin mí ustedes no ganaban, me hicieron salir y mírenlo ahí. Y esa guerra va a venir y no descarto que Leonel Fernández se pueda surtir con una parte importante de un PLD que al no ver que Danilo pueda ser candidato en el 24, porque no va a poder ser por lo visto, entonces van a comenzar a aspirar por lo bajo temprano una serie de dirigentes que tienen pocas luces, tienen poco que ofrecer, como Abel Martínez, la misma Margarita, van a aspirar, Domínguez Brito, Navarro, en fin, todo eso va a crear una lucha muy difícil en el PLD, que yo, qué sé yo, no soy pitoniza, pero no le veo que en estos años que vienen ese partido pueda reorientarse y relanzarse fácilmente. No lo veo. Danilo Medina quedó muy mal parado, muy golpeado, y lo que le pueda venir, porque aquí si se hace aquí una investigación de Junta Catalina y de muchas cosas, Danilo Medina la va a tener que ver fea, si no en los tribunales institucionales, en el Tribunal del Pueblo, ese tribunal que sentenció a Leonel Fernández en el 12, que salió con un 70% de aprobación en el 12, y en diciembre del 12 tenía un 30%, y que tú lo veías en diciembre del 12 a Leonel Fernández con un rostro lozano y juvenil, y en diciembre del 12 tú le veías el rostro de Leonel Fernández y parecía el de la Madre Teresa de Calcuta. Todas esas cosas le pueden medir encima a Danilo Medina, y eso puede ser, puede no ser. Y entonces por eso yo no le auguro, tal vez estoy totalmente equivocado, una composición rápida a el PLD. Pueden haber fraccionamientos, divisiones, y puede aprovecharse Leonel Fernández de muchas cosas del PLD sin volver al PLD. Que una de la gran mayoría de los que votó ayer en contra del actual gobierno es precisamente esperando esas respuestas a los temas que tú acabas de tocar. Y eso esperan. Si el Luis Abinader no logra hacerlo, sintonizar con todas esas inquietudes, con todas esas demandas de una población, pues entonces le estarán pasando factura. Pero volviendo al proceso de ayer, Leoncio, un proceso donde el civismo, donde la ciudadanía demostró una gran madurez porque acudió masivamente a las urnas a elegir sus nuevas autoridades, pero también reconocer el trabajo de la Junta Central Electoral y de un partido de gobierno con 16 años, que muchas veces tú no quieres salir de ahí, y ya vimos lo que ocurrió durante todo el proceso de la campaña, que fue bastante intenso, con cosas que realmente desafiaba todo lo que podía ser una decisión, como se veía en las encuestas, en los trabajos que se hacían en la calle, en la opinión de la gente, y ver de que ya en la noche todo un proceso prácticamente culminado, aunque falten alguna mesa, pero ya todo decidido, y ver un partido de gobierno o un candidato decir y felicitar al contrario, cosas que muy pocas veces en los procesos anteriores habíamos visto, porque siempre había el pataleo, el que me hicieron fraude, el que lo otro. Incluso Participación Ciudadana ayer hablaba de la reducción en compra de cédula por los tres principales partidos, Fuerza del Pueblo, PLD y PRM, que bajó de una forma significativa. Esto ayudó también al proceso, es decir que podemos decir que hemos aprendido, que estamos avanzando.
Bueno, yo en lo fundamental, yo no veo que estamos avanzando. La política se hace con el viejo estilo, la campaña negativa, la campaña sucia, el clientelismo. La única señal más positiva que yo veo, sí, lo que dije ya en principio, creo que fue fuera del aire, que la actitud de anoche se parece a la actitud de los países avanzados, de los países de política más avanzada. Correcta, el presidente temprano felicitó, el candidato más rival, fundamental, felicitó. Leonel Fernández, claro, no extraña, pero también Leonel Fernández felicitó, y eso es una señal positiva, sí. Pero en cuanto a lo demás, en esta campaña se repitió lo tradicional, el uso abusivo del Estado, romper todo criterio de que todo se puede. Hasta la oposición no se descarta que comprar la cédula y que usar el clientelismo en menor grado, en menor medida que el gobierno, pero la intención es lo que vale. Es decir, que yo creo que no hemos avanzado mucho. Ojalá, esto impuso el coronavirus un tipo de campaña fundamentalmente en los medios, pero ojalá fuese así siempre, ojalá fuese así en el futuro, y abandonáramos esa actitud de caravaneo, de grandes concentraciones, y eso que es propio de un atraso político. Pero no creo que hayamos dado señales de muchos avances institucionales, de muchos avances en el discurso, de avance en lo que debe ser una campaña de propuesta, no de descalificaciones personales. Los diputados, yo inclusive me atrevería a pedir, aunque esto tiene su parte negativa, que se volviese al sistema anterior de arrastre, de que los partidos eligieran convenciones, y que el diputado no tenga que pagar un centavo, no tenga que buscar un peso, sino que el partido le oferta esta boleta a la sociedad, pero que lo sepa ofertar, que ojalá que cojan los mejores, y que la convención la ganen los mejores, no dando cuarto interno, porque esa es otra. A fulano ganó la convención, sí, pero ¿cómo la ganó? Así no. Pero si se pudiera hacer un proceso limpio de que los partidos escojan lo mejor, a veces los partidos ponían, recuerdo que en el 86 Balaguer vino a Santiago a una convención, la diputación número 1 está reservada. Bueno, un extrapartido, creo, inclusive. Edilio Vargas, dijo Balaguer. Bueno, en ese sentido, esperamos que podamos ir avanzando en el futuro, pero no que tuvimos muchos avances ahora, yo no lo vi. No, y de hecho eso surgió, Leoncio, de muchas presiones. Por ejemplo, aquí cuando empezó, recuérdese el tema de los escáneres, este programa, una compra asignada a un hijo de una funcionaria, fue prácticamente la Junta llevada a la fuerza por muchísimos sectores, a que mira, te estamos viendo, actúa bien, lo mismo de Santiago, que se perdió esto, que cortan unos cables, porque reconocemos la gran labor de ayer, pero fue fruto y la de marzo fue buena. Sí. La Junta en marzo hizo un buen trabajo en las elecciones municipales, hay que reconocerlo, después del tollo de febrero, y ayer hizo un buen trabajo, eso es reconocerlo. Hay que reconocer. Tenemos que ir a la publicidad, don Leoncio, pero cuando volvemos, yo quisiera tratar el tema de si aquí hay espacio. Es fuerte el tema, para meter gente presa y quitarle lo que tiene, porque aquí hay mucha gente que abusar. Aquí hay hijos de funcionarios, que son funcionarios públicos también, que declararon 50 millones de pesos y más sin haber nunca dado un golpe ni de karate. ¿Habrá espacio para sentar a esa gente y decirle, venga, hijo de fulano o el que sea, explíqueme de dónde sin usted trabajar, sin hacer nada, puede tener 150 millones de pesos y sentar los papás también? Si hay espacio, si tenemos la fortaleza institucional para hacer eso, que es tal vez lo que mucha gente de la sociedad está esperando, y ahí vienen las decepciones, cuando te dicen, no, que a los ser presidente, que la gobernabilidad, y que el lunes, que el martes. Vamos a la publicidad y volvemos para que tratemos ese tema importante después de la pausa. Leoncio Peralta, Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo analizando las perspectivas del nuevo gobierno y las elecciones que vivió República Dominicana en el día de ayer. Diario 55, esta parte en su café, ya vuelve después de la pausa.
55 con Leoncio Peralta, del staff de este canal, Super TV 55. Leoncio, hablaba Edison antes de irnos a la publicidad, porque en campaña se dice de todo, con tal de ganar a adeptos. Hay expresiones muy de pueblo, que tope no es pelea. Una cosa es con violín y otra con guitarra. Y borrón y cuenta nueva, que es lo que en los gobiernos anteriores hemos visto. Incluso el mismo presidente Hipólito Mejía manifestó en una ocasión de que los pasados presidentes había que respetarlo, que no podían llevarlo a la justicia. ¿Tú entiendes de que realmente una de esas demandas que la población hizo y que fue inclusive hasta una promesa de que todo aquel que haya delinquido caiga preso o sea llevado a la justicia? Por supuesto, claro que sí. Eso es lo ideal, eso es lo correcto, eso es lo que este pueblo espera. Pero yo no me hago muchas ilusiones, por muchos factores, que ahorita viene que la gobernabilidad, que este país está en crisis, que tenemos que levantarlo, en muchas situaciones. En ese sentido, no hago muchas ilusiones y ojalá me equivoque, porque este país necesita que se mande una señal concreta de que aquí hay que hacer justicia. Pero también el gobierno llega y encuentra una justicia muy PLDista, encuentra una Suprema que en gran parte es un comité de base del PLD, encuentra muchas estructuras judiciales muy penetradas por el mismo PLD, y que también, porque aquí hay que luchar contra la corrupción, pero no solamente contra los corruptos que salen, sino que estar vigilante y crear mecanismos para emprenderla contra los corruptos que puedan entrar, que también pueden entrar al gobierno, y que se tome medidas, que la lucha contra la corrupción no es un problema de coyuntura, no es un problema de que, como aquí se ha hecho, que yo soy enemigo de los corruptos de los otros partidos, pero amigo de los corruptos míos, así no, sino que vayamos sentando las bases institucionales para que la lucha contra la corrupción sea un problema de criterio, de institucionalidad, de valores, de ley, por encima de coyuntura y de capricho y de intereses políticos de coyuntura. Ese es mi deseo. Fran decía algo fundamental y tenemos dos ejemplos de el antepenúltimo y el otro. El caso de Leonel Fernández y Guillermo Moreno como fiscal del distrito, que se vio obligado a abandonar la plaza porque se hacen discursos, como decía Fran, en contra de tal cosa, y cuando se llegan empiezan entonces los tentáculos del amiguismo, y Fran llamó para que no metan a Meléndez, o yo llamo para que Leoncio, y después tuvimos el caso con Hipólito Mejía y Bello Rosa, que le entregó su procuraduría porque decía, aquí hay cosas con las que yo puedo proceder, y le dijo, no, el presidente soy yo, y le dijo, pues ahí está su gobierno. Y es donde a veces empiezan los gobiernos a hacer agua. Luis se comprometió ante el país, ante la sociedad, un procurador independiente, y lo que esperamos es que sin odio, sin rabia, sin venganza, el que tenga que dar alguna información, que la dé sin persecución y simplemente, y que el presidente de la República, como vimos el caso de Leonel, el caso de Hipólito, que trataron de mediar con Bello Rosa y Leonel con el caso de Guillermo Moreno, que deje que la justicia sea que fluya, y el que tenga que dar cuenta que la dé y se acabó, y nosotros empecemos a partir de aquí a ver que no se va a acabar el mundo. Lula, que era un hombre de esa dimensión, cayó preso. Ahí anda Correa corriendo y muchísimas cosas, y no se acaba el mundo. Es que el que tenga que dar cuenta, porque es difícil en un país donde usted va a un hospital y usted tiene que llevar el enfermo y llevar hasta el hilo para coserlo, es imposible que nosotros podamos hacer un borrón y cuenta nueva, que muchas veces se hace para cuando me toque a mí también me den el mismo tratamiento. Las expectativas que la sociedad dominicana tiene en esta transición, porque estamos viviendo una transición de una sociedad, que lo advertí mucho en la campaña, diferente a la que se ha administrado anteriormente. No crean que esto fue en contra del PLD, es una sociedad que exige cosas y que no le importa que usted, si es blanco, sea morado. Es que si creo en una cosa, la defiendo por encima de partido y por encima de colores. Yo tengo mi camiseta verde aquí guardada. Mire, vea, no me la he quitado nunca.
Mi cintillo de la Marcha Verde, aquí está. Que esto no es cuestión de que sea del color, es que la sociedad está esperando políticos que actúen diferentes. Esto no se trata de color. Leoncio, se nos ha acabado el tiempo. Bueno, gracias por invitarme. Muchísimas gracias a usted por haber estado con nosotros intercambiando estas ideas en Siempre. esta hora del café de Diario 55. Así que muchísimas gracias y lo esperamos por aquí ahorita con su comentario del clavo que hace en el noticiario que tiene este canal a mediodía. A ustedes las gracias. No nos podemos ir sin nuevamente felicitar al pueblo dominicano por esa muestra de civismo que dio en el día de ayer, a la Junta Central Electoral, nosotros que fuimos sumamente críticos con este organismo, para que las cosas salieran como salió en el día de ayer. Gran trabajo de la Junta y de la sociedad dominicana. Muchas felicidades, la muestra de que estamos avanzando como país, como sociedad. Muchísimas gracias. A las 7 en punto mañana, Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo estarán brindándole a ustedes todas las mejores informaciones, análisis, comentarios en Diario 55 y el café de Diario 55. Humildad para los que ganaron, porque el país al final es de todo. Vamos a tener un nuevo presidente que será el presidente de todos los dominicanos en esta sociedad, que es una sociedad democrática, un Estado social democrático y de derecho, que debe prevalecer el respeto entre todos nosotros. Feliz resto del día, nos vemos mañana.